Amigas, amigos, muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te hablaremos de los signos del bautismo. En nuestra sección infantil, el cuento El bautismo del Señor. Cerca del Jordán caminaba el pequeño Baruch con sus padres. El niño admiraba las aguas cristalinas del río y la vegetación exuberante que surgía a su alrededor. La madre observó su mirada y le dijo: Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Jesús es bautizado en el río Jordán. En el santoral te diremos qué día se acostumbra llevar a bendecir a los animalitos a la iglesia. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. El águila y el halcón. Cuenta una vieja leyenda de los indios Sioux que una vez llegaron hasta la tienda del hombre sabio de la tribu, tomados de la mano, Toro Bravo, el más valiente y honorable de los jóvenes guerreros, y Nube Azul, la hija del cacique y una de las más hermosas mujeres de la tribu. El joven le dijo al anciano: «Nos amamos y nos vamos a casar». Ella también habló: «Nos queremos tanto que tenemos miedo. Por eso queremos un hechizo, un conjuro o un talismán. Algo que nos garantice que podremos estar siempre juntos, que nos asegure que estaremos uno al lado del otro hasta encontrar la muerte». Él volvió a tomar la palabra: «Por favor, ¿hay algo que podamos hacer?». El anciano los miró y se emocionó al verlos tan jóvenes, tan enamorados y tan anhelantes esperando su palabra. Luego les dijo con tono solemne: «Hay algo, pero es una tarea muy difícil y sacrificada. Tú, Nube Azul, deberás escalar sola el monte que está al norte de nuestra aldea. Ya en lo alto, deberás cazar el halcón más hermoso y vigoroso del monte, sin más armas que tus manos y una red. Si lo atrapas, deberás traerlo aquí con vida el tercer día después de luna llena. ¿Comprendiste?». La mujer asintió con la cabeza. Luego el anciano se dirigió al joven diciéndole: «Tú, Toro Bravo, deberás escalar la montaña del trueno. Cuando llegues a la cima, encontrarás la más brava de todas las águilas y solamente con tus manos y una red deberás atraparla sin heridas y traerla ante mí, viva, el mismo día en que vendrá Nube Azul». Los jóvenes se abrazaron con ternura y luego partieron a cumplir la misión encomendada, ella hacia el norte y él hacia el sur. El día establecido, frente a la tienda del anciano, los dos jóvenes esperaban con las redes que contenían las aves solicitadas. El anciano les pidió que con mucho cuidado las sacaran de las redes. Eran verdaderamente hermosos ejemplares. El joven preguntó: «¿Y ahora qué haremos? ¿Los mataremos y beberemos el honor de su sangre?». «No», dijo el anciano. Entonces la joven preguntó: «¿Los cocinaremos y comeremos su carne?». El anciano movió la cabeza y dijo: «Harán esto: tomen las aves y átenlas entre sí por las patas con estas tiras de cuero. Cuando las hayan anudado, suéltenlas y déjenlas que vuelen libres». El guerrero y la joven hicieron lo que se les pedía y soltaron los pájaros. El águila y el halcón intentaron levantar el vuelo, pero solo consiguieron revolcarse por el piso. Unos minutos después,
Irritadas por la incapacidad, las aves arremetieron a picotazos entre sí hasta lastimarse. El anciano tomó la palabra y dijo: «Este es el conjuro. Jamás olviden lo que han visto hoy. Ustedes son como un águila y un halcón. Si se atan el uno al otro, aunque lo hagan por amor, no solo vivirán arrastrándose, sino que, además, tarde o temprano, empezarán a lastimarse el uno al otro. Si quieren que el amor perdure, vuelen juntos, pero jamás atados». Decía el autor del Principito, Antoine de Saint-Exupéry: «Amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección. Lo que hace importante a tu flor es el tiempo que le has dedicado». Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo, le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, nuestros invitados de hoy en las secciones del Santo Oral y Cultura y Fe, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Resonancias de Fe, en el que hoy vamos a hablar de algo que tú y yo seguramente recibimos desde pequeños y que nos tiene que ayudar a ser mejores personas. Y me refiero precisamente al sacramento del bautismo, que ya desde ahora te recuerdo que, como lo decimos en el credo, perdona los pecados. Por eso, a los pequeñitos les perdona el pecado original, pero si una persona adulta de 20, 30, 40 años recibe el bautismo, en ese momento, sin que tenga que confesarse, se le perdonan absolutamente todos los pecados. Y te dejo a ti, pequeñito, o papá o mamá que me estás escuchando, una tarea que siempre les pregunto a los niños en la misa y no siempre saben responder, ni tampoco los adultos. A ver, dime, ¿en qué iglesia te bautizaron y en qué fecha te bautizaron? ¡Ah, caray! ¡Ay, padre, pues me acuerdo de la iglesia! Bueno, ya tienes una calificación buena, te pondría 8. Pero, ¿sabes la fecha en que te bautizaron? ¿Sabes la fecha en que comenzó tu nacimiento espiritual? Si la sabes, entonces te pongo 10. Pero si no, te quedas con el 8, Te quedas como el Chavo del 8 y tendrás que investigar en esta semana, preguntarle a la mamá, al papá, a quien pueda: oye, ¿dónde me bautizaron y cuándo? Busca tu acta de bautismo y cada vez que cada año se acerque esa fecha, también como tu cumpleaños, haz fiesta. A mí me bautizaron el 2 de octubre, así que yo sí sé, 1954. Ah, caray, qué bonito, ¿verdad? Bueno, ojalá que tú también sepas tu fecha. Y para que la cosa sea más divertida, tú, niño o niña, pregúntale a tu papá: papá, ¿sabes dónde y cuándo te bautizaron? Pregúntale a tu mamá: oye, mamá, ¿sabes tú cuándo y dónde te bautizaron? Pregúntale a tus amiguitos, pregúntale a todos tus compañeros y harás que todo el mundo se interese por esta fecha tan importante, porque ese día empieza nuestra santificación. Y es maravilloso si algún día puedes ir a la iglesia donde te bautizaron y conocer la pila bautismal, decir: ¡ay! Cuando era un bebé, aquí me presentaron mis padres con mucho amor para que Dios me hiciera hijo suyo. Pero por ahora, vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Resonancias de Fe. Oración del enfermo de Juan Pablo II. Señor,
Tú conoces mi vida y sabes mi dolor. Has visto mis ojos llorar, mi rostro entristecerse, mi cuerpo lleno de dolencias y mi alma traspasada por la angustia. Lo mismo que te pasó a ti cuando camino de la cruz todos te abandonaron. Hazme comprender tus sufrimientos y con ellos el amor que tú nos tienes. Y que yo también aprenda que, uniendo mis dolores a tus dolores, tienen un valor redentor por mis hermanos. Ayúdame a sufrir con amor, hasta con alegría. Si no es posible que pase de mí este amargo cáliz, te pido por todos los que sufren, por los enfermos como yo, por los pobres, los abandonados, los desvalidos, los que no tienen cariño ni comprensión y se sienten solos. Señor, sé que también el dolor lo permites tú para mayor bien de los que te amamos. Haz que estas dolencias que me aquejan me purifiquen, me hagan más humano, me transformen y me acerquen más a ti. Amén. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio. El bautismo del Señor. Cerca del Jordán caminaba el pequeño Baruc con sus padres. El niño admiraba las aguas cristalinas del río y la vegetación exuberante que surgía a su alrededor. La madre observó su mirada y le dijo: El agua es una de las mejores bendiciones de Dios porque es fuente de vida. Hace que las palmeras produzcan frutos, da sombra a las aves y calma la sed de los viajeros. Por eso, donde no hay agua, todo es desierto. Baruc y sus padres se detuvieron un momento para descansar junto al río. Mientras calmaban su sed, el niño se quitó las sandalias y metió sus pies en el agua fresca. Mira, papá, el agua también me refresca y descansa. Los padres siguieron el ejemplo del pequeño y sintieron cómo el río brindaba alivio a sus pies cansados. Baruc dirigió su mirada a la otra orilla y vio que algunas mujeres hundían y sacaban sus mantos del agua. Entonces preguntó intrigado: ¿Qué estarán haciendo? Su madre le contestó tranquilamente: Están lavando sus ropas. La gente acude al río para que sus prendas sucias se limpien por la gracia del agua. Como el agua también es limpieza, podrás ver más allá algunas personas que se están bañando. ¿A dónde se van? ¿Dónde quedan las manchas de la ropa y la suciedad de las personas? Su papá le dijo: Se quedan en el río. El río las absorbe. Al escuchar la respuesta, el niño comentó: ¿Entonces el río carga con las manchas y la suciedad de los humanos? Los padres de Baruc sonrieron ante el ingenuo comentario. Después continuaron su camino hacia Jerusalén y siguieron caminando por la orilla del río. Más adelante encontraron a un grupo de personas que escuchaban la predicación de un hombre llamado Juan. Él les decía: Así como hay cosas que ensucian nuestros mantos y nuestros ropajes, también hay cosas que ensucian nuestro espíritu y nos dañan. Nosotros no somos capaces de verlas, pero el Todopoderoso las observa y se lamenta que no hagamos nada por volver a estar limpios. Baruc se llenó de curiosidad y le preguntó a Juan: ¿Cuáles son las manchas que ensucian nuestro espíritu? Juan le contestó con voz firme: Todo aquello que ofende a Dios y a nuestro prójimo ensucia nuestro espíritu. A eso le llamamos pecado. El niño se sorprendió por la respuesta y exclamó: ¡Ah, caray! Pues entonces yo estoy manchado porque a veces no obedezco a mis padres ni rezo los salmos. ¿Cómo puedo lavar mis pecados? ¿Basta con que me arrepienta? Juan aprovechó las palabras de Baruc para dirigirse a los que le rodeaban y les dijo: Es importante estar arrepentido de los pecados cometidos, pero eso no es suficiente. Necesitamos que Dios nos perdone. Luego invitó a los que tenían el corazón arrepentido a que entraran al río Jordán para bañarse en señal de purificación. Cuando Baruc vio que Juan bañaba en el río a los pecadores, comenzó a gritar: Hagámosle caso a Juan. El agua es vida, el agua es descanso, el agua es limpieza.
Él nos invita a arrepentirnos y a buscar la verdadera vida. Nos invita a dejar aquí nuestros pecados y encontrar descanso. Si nos arrepentimos, el río nos dará el perdón. Al escuchar al niño, Juan lo interrumpió y le dijo: Querido pequeño, el agua de un río puede limpiar nuestro cuerpo y nuestra ropa, pero no puede purificar nuestro espíritu. Lo que estamos haciendo es solo un signo. Con él le decimos a Dios que reconocemos nuestro pecado, que nos sentimos sucios, que deseamos ser purificados, que estamos dispuestos a cambiar y ser mejores. Pero solo Dios, con su gracia, podrá purificarnos y darnos la fuerza para ser mejores. Baruch comprendió que el río no podía perdonar los pecados y luego le preguntó a Juan: ¿Cómo perdonará Dios nuestros pecados? Juan le anunció: Dios enviará a su Hijo Jesucristo como Salvador. Él será hombre para solidarizarse con toda la humanidad y la purificará de su pecado. Baruch comprendió que el Hijo de Dios vendría al mundo, pero quiso saber cómo purificaría a la humanidad. Entonces Juan le explicó: Así como el río toma toda mancha y la purifica, así el Salvador entrará en las aguas de este río para tomar sobre sí los pecados de todo el mundo y después los purificará con su muerte. Mientras Juan y Baruch conversaban, se acercó a ellos un hombre de mirada dulce y caminar decidido. Entonces el Espíritu Santo hizo que Juan señalara a Jesús y expresara en voz alta: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús le pidió que lo introdujera en el río y él así lo hizo. En ese momento Jesús tomó sobre sí los pecados de la humanidad. El Espíritu Santo descendió sobre él para darle el poder de la predicación y la realización de milagros, pero sobre todo para darle la fuerza para morir por la humanidad y así purificar con su sacrificio todos los pecados del mundo. Baruch y sus padres quedaron admirados de aquel momento y luego continuaron su camino hacia Egipto, donde permanecieron 3 años. A su regreso a Jerusalén, contemplaron una escena que los estremeció. No es posible lo que estamos viendo. El hombre que 3 años atrás había tomado sobre sí los pecados de la humanidad, seguía cargando con otros pecados: la traición y la negación de algunos de sus discípulos, la irresponsabilidad de la autoridad de Herodes y Pilato, el abuso de poder de los soldados que lo azotaban con violencia y lo escupían con odio. Baruch vio incluso cómo el pecado del mundo coronaba a Cristo de espinas. El pequeño vio a Jesús cargando todo el peso de la maldad humana en una pesada cruz. La carga era tan pesada que hizo caer al sentenciado en 3 ocasiones, pero él con su esfuerzo máximo llegó hasta el lugar de su crucifixión. Son tan pesados nuestros pecados que lo han hecho caer 3 veces. Los padres de Baruch prefirieron contemplar la escena desde lejos, pero el niño se acercó, llegó a los pies de la cruz y pudo escuchar las últimas palabras del crucificado. Todo está cumplido. En tus manos encomiendo mi espíritu. Baruch entendió perfectamente aquellas palabras. Jesús cumplió con la misión de cargar y purificar los pecados de la humanidad. Solo Él podría haberlo hecho. La familia del niño permaneció 53 días más en Jerusalén. Durante ese tiempo escucharon una admirable noticia. El crucificado había resucitado. Cuando Baruch y sus padres se alejaban de Jerusalén, vieron a los discípulos de Jesús predicando y bautizando. ¡Escúchenos todos! El bautismo de Juan solo había invitado al arrepentimiento, pero el nuevo bautismo une a los fieles con Jesucristo el Salvador. Por este bautismo Cristo perdona sus pecados y los convertirá en hijos de Dios y templos del Espíritu Santo. Al escuchar aquello, el niño corrió hacia los apóstoles y les pidió que lo bautizaran. Pedro lo recibió en el río y mientras derramaba agua sobre su cabeza le dijo: Yo te bautizo en el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mientras Baruch sentía correr el agua sobre su cuerpo, dijo: Ahora el agua es vida, salud, limpieza, descanso, perdón de los pecados y anuncio de la vida eterna. El pequeño comprendió que Cristo había tomado la actitud del río, llevar sobre sí las manchas para purificarlas. Aunque Baruch había nacido 8 años atrás, el día en que fue bautizado, volvió a nacer, pero a la vida eterna. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Evangelio de San Lucas, capítulo 3. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: Tú eres mi Hijo, el predilecto. En ti me complazco. Queridos hermanos, hermanas, durante el tiempo de Navidad hemos contemplado a un Jesucristo niño acompañado de sus padres, mostrando cómo el Hijo de Dios aceptó la limitación humana por amor a la humanidad. También, al contemplar a la Sagrada Familia, hemos recordado la importancia de la familia en el acompañamiento de los hijos. Y aunque la infancia es muy hermosa, la Iglesia no se puede detener todo el año a contemplar a un Cristo niño, porque esa no fue la etapa más importante de Jesucristo. Tanto la Biblia como la Iglesia dejan rápidamente la infancia de Jesús para presentar al Jesús adulto de 30 años que, después del bautismo recibido por Juan, iniciará su misión predicando constantemente la palabra de Dios, que culminará con su entrega total en la cruz y su resurrección. Muchos se preguntan qué pasó con la vida de Jesús entre la infancia y esos 30 años, y no faltan quienes inventan que se fue a estudiar a tierras lejanas, con maestros exóticos, para aprender todo lo que enseñó. Esto es totalmente absurdo. Recordemos que la Biblia se centra solo en las cosas que tienen un mensaje importante para nuestra salvación y no desciende a detalles que no tienen importancia, aunque pudieran ser interesantes. La Biblia nunca descenderá a detalles como cuál era la altura o peso de Jesús, el color de sus ojos, qué comía, a qué edad murió San José, etc. Serían detalles interesantes, pero no necesarios para nuestra salvación. Lo cierto es que Jesús crece dentro de su hogar de Nazaret, conviviendo y trabajando entre sus compatriotas como uno más, sin viajes o estudios especiales, a tal grado que, cuando empieza a predicar, sus paisanos se quedan admirados y, como dice la Biblia, se expresan diciendo: ¿de dónde le viene a éste esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? La reacción de sus vecinos deja ver claro lo seguro que estaban de que alguien como ellos, que viviera en sus mismas condiciones, que tuviera las mismas carencias y oportunidades en la vida, no podía de ninguna manera llegar a ser alguien importante y reconocido. Sabían bien que el poder que mostraba su vecino no se lo estaba dando ningún privilegio hereditario, social, religioso o académico. Con este Jesús adulto, que no necesitaba estudiar nada especial para hablar de Dios porque Él mismo era Dios, nos encontraremos a lo largo de todo este año. Hoy recordamos que es bautizado por Juan, no por tener pecados, sino por el contrario, para recibir sobre sí todos los pecados del mundo,
que posteriormente purificaría en la cruz. Y ahora, en este momento, vamos a escuchar el Santoral. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la semana. El 12 de enero se celebra a San Arcadio. Su nombre es griego y significa feliz. Fue martirizado en el año 304 en Mauritania, lo que es hoy Argelia, al norte de África, bajo la persecución del emperador Diocleciano. El emperador romano había decretado que todo cristiano debería ser asesinado sin piedad y sus propiedades pasaran a manos del imperio. Durante las persecuciones anteriores que habían iniciado en el año 67, los cristianos y los sospechosos de ser cristiano tenían derecho a un juicio. Para probar que no eran cristianos o que renegaban de su fe, se les pedía que ofrecieran un sacrificio en honor de los dioses paganos, quemando un poco de incienso delante de su escultura. Si lo hacían, simplemente se les dejaba en total libertad. Si se rehusaban, eran martirizados. Pero en la persecución esta de la que estamos hablando ahora, de Diocleciano, los militares entraban a las casas y miles de cristianos eran torturados y asesinados sin esperar la sentencia de un juez ni tener derecho a un juicio. Arcadio nos enseña a dar testimonio de la fe aún en los momentos difíciles. El 13 de enero se celebra a San Hilario. Su nombre significa amable y sonriente. Nació en Poitiers, Francia, en el año 315. Cuando tenía 30 años, se convirtió al cristianismo y se hizo bautizar junto con su esposa y su hija. Durante 10 años estudió en Poitiers, Roma y Grecia. Se ejercitó en la poesía y aprendió elocuencia y estudió la filosofía de Platón. Combatió al arrianismo, herejía que afirmaba que Jesucristo era solo humano pero no Dios. Defendió con sabiduría la divinidad de Jesucristo. Aunque San Hilario estaba casado, por su vida ejemplar y por su manera de enseñar la fe, el pueblo le pidió que aceptara ser su obispo. Su esposa y su hija lo animaron a aceptar la invitación y se retiraron a la vida religiosa. San Hilario introdujo en Europa la costumbre de entonar himnos cantados durante las ceremonias religiosas. Murió el 13 de enero del año 368 y también ese mismo día, el 13, celebramos a los mártires Gumersindo y Hermilio. El 14 de enero se celebra a Santa Macrina y a San Félix. Félix significa hombre feliz. Nació en Nola, pequeña ciudad de Italia a 20 kilómetros de Nápoles. No obstante vivir en el tiempo de las persecuciones romanas contra los cristianos, decidió ser sacerdote y enfrentar el peligro. Sobrevivió a las persecuciones de los emperadores Decio y Valeriano. La comunidad lo eligió como obispo, pero él por la humildad no aceptó y siguió evangelizando como simple sacerdote. Aunque no fue martirizado, dio testimonio de su fe soportando muchas dificultades. Murió el 14 de enero del 260. El 14 de enero también se celebra a Nino de Georgia y al obispo Juan de Rivera. El 15 de enero se celebra a San Macario y a San Pablo el Ermitaño. No se trata de San Pablo apóstol, sino del primer ermitaño de la iglesia. Pablo significa en griego pequeño. Él nació hacia el año 228 en Tebaida, junto al río Nilo en Egipto, cuya capital en aquel tiempo era Tebas, de ahí el nombre de Tebaida. Él se propuso ayudar a las necesidades del mundo y a la conversión de los pecadores haciendo penitencia y oración, porque se puede ayudar con la vida práctica, pero también con la vida de oración. Se le llama ermitaño porque se fue a vivir en el desierto. La iglesia llama ermitaño, recuerden, al que vive en una ermita, que es una habitación solitaria retirada del mundo. Pasó en el desierto más de 70 años. Al final de su vida se encontró con otro ermitaño que vivía en el desierto y que casi todos conocemos porque tenía un afecto especial por los animales, y era San Antonio Abad, llamado también Antonio el Grande. Pablo el Ermitaño, Antonio Abad, Mauro y Palemón, se los repito, Pablo el Ermitaño, Antonio Abad, Mauro y Palemón son reconocidos como los primeros monjes del desierto en Oriente. El día 15 también se celebra a Mauro y a los profetas Habacuc y Miqueas.
El día 17 se celebra a los mártires Alba y Mariano. También se celebra a Antonio Abad. Cada día 17 de enero las iglesias se llenan de animales que esperan una bendición especial. No es extraño ver en las capillas de Xochimilco caballos, burros, gallinas y hasta cerdos. En la Catedral de México o en la parroquia de San Fernando en Puente de Alvarado y la calle de Guerrero se hacen presentes perros, gatos, canarios, hámsters y todo tipo de mascotas que esperan ¿qué? El agua bendita del día de San Antonio Abad. Fíjense que curiosamente en toda la Ciudad de México no existe ninguna parroquia dedicada a este santo. En la línea 2 del metro de la ciudad existe una estación con el nombre del santo. ¿Por qué? Porque se dedicó en honor a una capilla abandonada que se encuentra precisamente en ese lugar. San Antonio Abad es distinto a San Antonio de Padua. Él nació en Egipto en el 251 y murió el 17 de enero del año 356. Antonio significa florido e invencible. La palabra abad significa padre y se le aplica porque fue el padre o fundador de los monasterios de monjes. La palabra griega mono significa uno y dio origen a la palabra monje, que se utiliza para designar a quienes viven en soledad. Durante su juventud vendió sus bienes para ayudar a los pobres, recordando la frase de San Pablo: el que no trabaja, que no coma. Aprendió a tejer canastos para conseguir su sustento y seguir ayudando a los necesitados. A los 35 años de edad decidió vivir en soledad absoluta. Hasta entonces había vivido en una ermita no muy lejos de la ciudad y cerca de otros ascetas. Afrontó todo tipo de tentaciones recordando las palabras de Jesús: oren y estén vigilantes para no caer en la tentación, porque ciertos malos espíritus no se alejan sino con ayuno y oración. La palabra asceta significa el que lucha por dominarse a sí mismo. La gente llamaba ascetas a los cristianos fervorosos que se dedicaban con la oración, el sacrificio y la meditación a conseguir la santidad. Antonio había vivido hasta los 35 años no muy lejos de esa ciudad. Fíjense que como la gente de aquel tiempo creía que las almas en pena espantaban en los cementerios, como algunas personas lo creen ahora, Antonio decidió irse a vivir a un cementerio del otro lado del río Nilo para convencer a todos de que tal creencia era totalmente falsa. Desde entonces vivió en soledad absoluta. Se le considera protector contra los animales peligrosos porque, según la tradición, alejó con la simple bendición a las serpientes venenosas que habitaban el cementerio. También se le consideró protector de los animales domésticos porque alejaba de ellos toda plaga o peste. Esto hizo que en sus imágenes se le acompañara de un cerdo, un perro y un gallo. Los campesinos engordaban a un cerdo y lo sacrificaban el 17 de enero para repartirlo entre los más pobres. La fiesta de San Antonio Abad, amigos, es una oportunidad para reflexionar en el cuidado que merecen los animales. Gracias a ellos tenemos compañía y además nos beneficiamos mediante su servicio, trabajos de carga, transporte, protección y alimento. Dios los creó para servicio y compañía del ser humano, pero lamentablemente hay muchos que los maltratan y abusan de ellos. No faltan quienes compran con cariño cachorros o animales exóticos, pero una vez que estos crecen, los abandonan a una suerte cruel. Aprendamos a respetar a la fauna, que es parte importante del ecosistema y de la hermosa creación. Y si tienes un animalito, pues llévalo a bendecir en este día. El 18 de enero se celebra a los mártires Prisca, Atenógenes y Leobardo, también a Librada, Margarita de Hungría y a Juan de Ribera. El nombre de Prisca significa antigua. También se le llama Priscila. Fue una adolescente que ante las persecuciones cristianas del siglo I se mantuvo firme en la fe y prefirió morir martirizada antes que negar a Cristo. Fue sepultada en Roma en las catacumbas que llevan su nombre. A ella se dedicó la principal iglesia de Taxco Guerrero, joya del arte barroco. Por su parte, San Juan de Ribera fue hijo del virrey de Nápoles. Él nació en Sevilla, España, y llevado por la vocación sacerdotal recibió la ordenación. Fue primero obispo de Badajoz y después de Valencia. Para combatir los errores de fe de su época, realizó misiones en sus ciudades, haciendo que jóvenes catequistas fueran de barrio en barrio enseñando la religión católica. También celebró 7 sínodos o reuniones con todos los párrocos para estudiar los modos de evangelizar con mayor éxito.
Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. A propósito de el bautismo de Jesucristo, ¿qué les parece, amigos, amigas, si recordamos qué son los sacramentos y los signos más importantes del bautismo? Los sacramentos son signos por los que Dios nos da su gracia, es decir, una ayuda especial para nuestro espíritu. También nos hacen formar parte de la comunidad cristiana. Por medio del bautismo formamos parte de la Iglesia católica, apostólica y romana, y estas palabras significan lo siguiente. La palabra iglesia significa unión o reunión y se deriva del idioma griego. La palabra católica es una palabra griega, significa universal, porque Cristo invita a todas las personas del mundo a que formen parte de la comunidad que vino a formar. Y la palabra apostólica es una palabra que se deriva de la palabra apóstol, porque Cristo fundó su iglesia sobre los apóstoles y a ellos les mandó llevar su mensaje por todo el mundo. Entre los apóstoles dio autoridad a San Pedro. El sucesor de San Pedro es desde entonces el Papa y él es nuestra más alta autoridad dentro de la iglesia. Finalmente, la palabra romana se le dice de esta forma porque en Roma fueron martirizados los apóstoles Pedro y Pablo y cerca de sus tumbas se decidió hacer la sede del Papa. Para formar parte de la iglesia se necesitan 3 cosas. ¿Cuáles son, Sergio? La primera, tener fe en lo que predicó Jesucristo y en lo que enseña la iglesia. La segunda, vivir conforme a sus enseñanzas. Y la tercera, recibir el bautismo. Tenemos que recordar que el papá o la mamá pueden pedir el bautismo para los niños que aún no pueden decidir por su cuenta, pero en ese caso deben comprometerse a educarlo en la fe con la ayuda de los padrinos. En el caso de personas adultas que se quieran bautizar, pues ellos mismos solicitan el bautismo y ellos mismos se comprometen a vivir de acuerdo a las exigencias de la fe. Cuando se bautiza a un niño es necesario esperar hasta que tenga la edad adecuada para recibir los sacramentos de la confirmación y la Eucaristía o primera comunión. Cuando se bautiza a un adulto se le dan los 3 sacramentos en la misma celebración. Para poder comulgar en la celebración no necesita confesar sus pecados porque por el bautismo se le perdonan todos los pecados que haya tenido hasta ese momento. Los pecados graves que cometa después del bautismo deberá confesarlos por lo menos una vez al año. Así que recuerden, cuando se bautiza a un adulto se le tienen que dar los 3 sacramentos juntos y para comulgar no necesita confesarse porque el bautismo le perdona todos los pecados que tenga hasta ese momento. Además, el adulto que se bautiza deberá ir creciendo en el conocimiento de su fe mediante lecturas, pláticas o cursos que le ayuden a comprender y a vivir mejor su fe. Es importante que no olvide los principios básicos del catecismo. Y si en el caso de los adultos es importante que vayan comprendiendo cada vez más su fe, por supuesto que en el caso de los niños, además de irles preparando cada vez con información en el catecismo, es muy importante que vayan preparando su espíritu para que después del bautismo puedan recibir la confirmación y la primera comunión, porque el bautismo es el primer encuentro solemne con Dios, pero tenemos que irnos acercando cada vez más con nuestros conocimientos y nuestra forma de vivir a el autor de toda la vida. Para hacer más solemne el momento del bautismo y de los sacramentos, generalmente nos acompañan algunos de nuestros seres queridos y se suele vestir con un atuendo especial al niño o al adulto que refleja la alegría interna de sentirnos amados por Dios que desea lo mejor para nosotros. A partir del bautismo se tendrán que dejar atrás todos los momentos y actitudes que nos hicieron daño, que no nos sirven para crecer y ser mejores personas. Pero ahora vamos a hablar de qué signos se utilizan en el bautismo. Usted, amigo, amiga, los tiene bien claros porque hay gente que dice, pues yo nada más me acuerdo del agua, pero yo creo que uno por uno vamos desglosándolos. Ustedes, Raúl y Sergio. ¿Quién comienza? El número 1 es el signo de la cruz. Al signar a la persona con la cruz se le recuerda que seguir a Cristo implica aceptar la cruz del compromiso, entrega, servicio e incluso, escúchalo bien,
el martirio por dar testimonio de la fe. El segundo signo del bautismo es el óleo santo, llamado también óleo de los catecúmenos. Al ungir el pecho o la espalda de quien se bautiza, se le marca como hijo de Dios y se indica que Él lo protegerá como su pertenencia. La unción aleja al demonio. El aceite se utilizó como forma de marcar, ya que en la antigüedad era muy difícil disolver una mancha de aceite. En este caso, el sacerdote tiene la opción de ponerle solamente el óleo santo en el pecho o en la espalda o en ambos lugares al pequeño. Sobre todo, a veces los papás llevan a los niños con ropones tan complicados que parecen tamalitos que el sacerdote apenas tiene la oportunidad de abrirle un poquito en el cuello y ponerle tantito aceite, pero aunque sea muy poquitito, el signo queda marcado. Y vamos con el siguiente signo. El siguiente signo, el número 3, es el más conocido, es el agua. Es un elemento que significa la vida. El agua es tan vital que una persona puede durar varios días sin probar alimento, pero mucho menos tiempo sin beber agua. Donde hay agua, existe vida. Jesucristo quiso que a través de este elemento visible, el bautizado reciba algo intangible, el Espíritu Santo. El agua es el principal elemento del bautismo e indica que por él nos convertimos en hijos de Dios y en templos del Espíritu Santo. El agua nos indica el derecho canónico y también los libros litúrgicos. El agua puede ser tibia, caliente o fría, no importa. El agua puede ser de río o de mar, no importa. Si no hubiera agua limpia totalmente, se puede utilizar la que sea necesaria. Y recuerde que en caso de emergencia, cualquier sacerdote y cualquier persona puede bautizar al niño o a la niña en el hospital o donde se encuentre, aun aquellas personas que no sean católicas. Basta que la persona que le va a bautizar, usted puede decirle, por ejemplo, a la enfermera: yo sé que usted no es católica y mi niño está en la incubadora y yo no puedo entrar. Derrámele agüita 3 gotitas diciendo: yo te bautizo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pensando que lo está haciendo en nombre de la Iglesia Católica, y ese bautismo es totalmente válido. Vamos con el siguiente signo, Sergio. El signo cuarto es la vestidura blanca, y este precisamente es el signo de la dignidad del cristiano. Es importante que lleven a los niños vestidos de blanco, porque a veces de repente, ¡ay, es que le encontré un vestido rosita! ¡Ay, es que el azul se le veía primoroso! Recuerden, el signo blanco es un signo importante de dignidad de hijo de Dios. El siguiente signo, el número 5, es el crisma. Es el aceite perfumado que consagra al bautizado como sacerdote, profeta y rey. ¿Y dónde se pone este signo? Se pone sobre la cabecita. Este crisma también se podrá poner el día de la confirmación en la frente, o en el caso de que un hombre llegue a ser ordenado sacerdote, este mismo crisma se pone en las manos del sacerdote para consagrarlo. Por eso el crisma, repito, se utiliza en el bautismo, en la confirmación y en la ordenación sacerdotal. Vamos con el siguiente signo, Sergio. El signo número 6 es la vela, y esta se enciende del cirio pascual y significa que el cristiano se deja iluminar por la luz de Cristo y se convierte en sal de la tierra y luz del mundo. Los padres la reciben en nombre de los niños y se comprometen a educarlos en la fe, y se las entregan para que hagan su primera comunión. O se entrega también en el caso de que la confirmación sea primero, el día de la confirmación. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final del programa y bueno, no se me olvida un saludo a los enfermitos, un saludo a todos los traileros y transportistas de Estados Unidos y de México, y recordarles de los teléfonos de la parroquia de San Cosme y San Damián por si quieren comprar en estas fechas un libro de cuentos para entender el Evangelio o los libros de espiritualidad y psicología que están a la venta ahí en la parroquia. O bien, el extracto de agave Mimex, que a mí me ha salvado y me sigue salvando la vida como un alimento, no un medicamento. Teléfonos de 9 de la mañana a 7:30 de la noche, de lunes a domingo. 55 55 66 77 44. Lo repito, 55
55667744 y también el 55-5705-5939. 55-5705-5939. Y recuerden que el extracto de agave Mimex no es una miel de maguey. La miel de maguey sube los niveles de azúcar y esto no es positivo. El extracto de agave es precisamente un concentrado de agave que ayuda a muchísimas funciones, como por ejemplo una buena digestión, ya que tiene fibra soluble y esto te ayuda a evitar colitis, gastritis, estreñimiento, ayuda a bajar los niveles de azúcar, muy bueno para los diabéticos, y también sustancias anticancerígenas. En estos teléfonos les dan información sobre este alimento, este extracto de agave. Y por ahora no me queda sino solamente bendecirlos y que tengan un maravilloso domingo. Hasta el próximo domingo. Ahora, tu fe se ha reforzado y tendrás la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Pero no olvides que la próxima semana te esperamos en este espacio de reflexión para que aprendas más junto con el Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.